Ucrania puede recuperar todo lo perdido ante Rusia. ¿Cómo te quedas? Y no lo digo yo, que lo dijo ayer Donald J. Trump en plena asamblea de las Naciones Unidas y después de reunirse con Volodymyr Zelensky. Well, the biggest progress is that the Russian economy is terrible right now. It's, as you know, it's crashing. And that, frankly, Ukraine is doing a very good job of stopping this very large army. Así, sin titubeos, incluso lo ha dejado por escrito en Truth Social. Y no hablo de una parte, ni de un compromiso a medias. Se refirió a Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Todo. ¿Cuál es la receta de Trump para conseguirlo? Pues que Europa y la OTAN abran la billetera generosamente y rearmen a Ucrania, mientras dejan de financiar a Rusia con la compra de sus hidrocarburos. Porque según Trump, Rusia es un tigre de papel y está lo bastante debilitada como para que sea ese objetivo maximalista el que deje de sonar como una fantasía. ¿Estamos ante un cambio de actitud de Donald Trump? ¿Es un objetivo posible este de recuperar hasta Crimea? ¿Qué dicen los expertos? Pues de eso vamos a hablar hoy, el día en que este canal celebra haber llegado a sus 250.000 suscriptores, 250.000. Y joder, no sabéis lo que os agradezco que no me dejéis hablando solo todos los días de estas cosas y de esta aventura que también es de todos vosotros. Así que vamos con ello. ¿Ha querido decir Trump que va a conseguir la victoria de Ucrania frente a Rusia? ¿Es una amenaza directa de Trump contra Putin? Vayamos a la letra porque lo que ha escrito en Truth Social creo que es lo que debe prevalecer. Después de conocer y comprender completamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y después de ver los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y ganar a toda Ucrania en su forma original. En cualquier caso, deseo lo mejor a ambos países. Continuaremos suministrando armas a la OTAN para que la OTAN haga lo que quiera con ellas. Buena suerte a todos. Vamos que no. No está diciendo que vaya a irrumpir en la guerra enviando a los marines, ya lo habéis escuchado. Esto es más bien un que gane el mejor. Eso sí, poniendo a un lado a la OTAN para que haga lo que quiera, aunque no era en Estados Unidos la cabeza de la OTAN, y en el otro a Rusia, que tiene un agobio económico de no temenes. Aunque lo que diga Trump suele ser importante. No es lo mismo que si lo hubiera dicho cualquier otro líder. Pero su marca política, desde que apareció en la escena, siempre ha sido prometer soluciones rápidas, victorias fáciles y cambios inmediatos que no han llegado precisamente. Durante meses insistió en que lo más sensato era cerrar la guerra con un acuerdo rápido, incluso con concesiones territoriales, porque prolongarla era un error. Por eso sus palabras de ayer sorprenden tanto, pero tampoco engañan ni ilusionan a nadie. Ahora bien, abren la posibilidad de la pregunta que casi surge sola. ¿Se están dando las condiciones para un cambio de marea en la guerra de Ucrania? La afirmación de Trump se sostiene en dos pilares, creo yo. Por una parte, el dinero europeo, que es claramente más abundante que el ruso, y por el otro, la debilidad rusa tanto en el campo de batalla como en su situación económica interna. Y en parte no se equivoca. Sin apoyo occidental masivo, Ucrania no tendría la menor posibilidad de sostener una guerra larga. Y al mismo tiempo, la Rusia de hoy no es la superpotencia invulnerable de los tiempos soviéticos. La campaña ucraniana de ataques con drones contra refinerías tampoco ayuda a Rusia, especialmente después de que se intensificara desde agosto. Y atención, que Ucrania ha impactado en al menos 16 de las 38 refinerías del país, lo que hace que ya pasemos por mucho del 1.000.000 de barriles por día de reducción de capacidad de refinado. Y eso representa nada menos que entre el 17 y el 20% del total ruso, según estimaciones de Energy Aspects. Claro que las fuentes ucranianas son más optimistas y estiman daños severos entre el 25 y el 40% de la capacidad fuera de servicio, y pérdidas financieras que llegarían hasta los cientos de millones de dólares. Esto, desde luego, ha provocado una reducción drástica en las exportaciones de diésel ruso, alcanzando su nivel más bajo en 5 años y primas del diésel elevadas de 25 a 30 dólares por barril sobre el barril de Brent, lo que está llevando a los compradores sospechosos habituales como Turquía a buscar alternativas en la India y en Arabia Saudita. En Rusia ya se siente, y no solo han restringido exportaciones de diésel para revendedores, sino que han extendido la prohibición de exportar gasolina debido a las escaseces internas y precios mayoristas que han subido más del 40% desde principios de año, y que ha afectado a más de 20 regiones rusas con aumentos de entre el 38 y el 50% de los precios. Con lo cual se impactan sectores que van desde la agricultura a las propias operaciones militares. Y es que los ataques han dañado infraestructuras claves, como los puertos de Primorsk, que representa más del 10%
de las exportaciones rusas, el de Ust-Luga, que está cerca, pero también a las refinerías de Ryazan, la de Gazprom, Neftekhim, Sabalat, la de Kirishi, la de Saratov, en fin, muchas. Así las cosas, me pregunto si llegará Rusia a cubrir la cuota de la OPEP, ya veremos. Y así, entre unas cosas y las otras, la economía no es que le vaya especialmente bien. La economía rusa se está desacelerando mucho, porque tras años de crecimiento impulsado por el gasto militar, la inercia no da para mucho más. El PIB creció solo un 1,1% interanual en el segundo trimestre y un 1,4% en el primero, con lo que el gobierno dice que acabarán en un 1,5% a la baja desde el 2,5% que preveían el año pasado. El Fondo Monetario es más pesimista. Siempre lo es con Rusia, y dice que será un 0,9%, y el Banco de Rusia un 1,2%. Así que no es raro, porque los tipos de interés siguen en el 17% y los precios en el 8%, cuando el objetivo estaba en el 4%. Siguen los problemas de un mercado de trabajo en el que crecen los puestos que nadie ocupa, porque, si hemos de creer a Putin, 700.000 personas están en el frente. Y no os dejéis engañar por el desempleo récord del 2,2%. Es que no encuentran gente. Es cierto que gran parte de los problemas los podrían satisfacer con deuda, ya que su ratio de deuda respecto de PIB es solo será del 19% a finales de este año, pero tienen cerrados los mercados donde colocar la deuda. Además, las dificultades presupuestarias son evidentes y el déficit es del 2,2% en lo que llevamos de año, que se va revisando al alza y que está afectado por lo que decíamos de los ataques a las refinerías. Tened en cuenta que el gasto en defensa absorbe el 40% del presupuesto, un 6,3% del PIB, lo que lleva al agotamiento de las reservas del Fondo Nacional de Bienestar, que casi no tiene fondillo. Así que sí, hay margen para hacerles daño. Pero aunque la suma de estos factores coloca a Rusia en una posición mucho más frágil que la que tiene el año pasado, ¿creéis que Rusia es un coloso caído? Yo creo que no. Le cuesta reconstituirse, eso sí, pero puede seguir alimentando el frente porque conserva una gran base industrial de defensa, que está produciendo mucho más que en 2022 y que mantiene reservas humanas que puede movilizar, y que además controla todavía un quinto del territorio ucraniano, y que ha demostrado una capacidad de adaptación a sanciones internacionales que pocos analistas hubieran anticipado. Es decir, la narrativa del tigre de papel tiene atractivo mediático, pero en términos estratégicos es muy matizable. Pero que no se me vengan arriba mis amigos simpatizantes de la indefendible causa rusa. El estado actual de la guerra deja claro que Rusia no es un gigante. A estas alturas de 2025, Rusia mantiene ocupada aproximadamente lo que ya tenía en el segundo mes de guerra. Las líneas del frente permanecen congeladas, siempre a punto, eso sí, de conseguir la famosa ruptura del frente que nunca llega. Allí ya nadie lanza sus blindados hacia el enemigo, y nada comparable a las ofensivas relámpago de los primeros meses de la invasión. Así que la guerra se ha convertido en una auténtica guerra de desgaste, una lucha por quién puede reponer soldados, quién puede reponer munición y quién puede reponer equipo a mayor velocidad y a menor coste. Y Rusia ha apostado precisamente por ese modelo, una estrategia basada en resistir, fortificarse y desgastar al enemigo, confiando en que su capacidad de movilizar hombres y de mantener la producción militar le vaya a permitir una resistencia indefinida. Ucrania, en cambio, ha combinado esas defensas duras en sectores críticos con operaciones de negarle capacidades al enemigo. ¿Cómo? Pues con ataques selectivos, sabotajes, los drones a las refinerías, a los nodos logísticos. Claro que sigo sin responder a la pregunta que me había hecho al principio. ¿Puede Ucrania darle la vuelta a la tortilla y conseguir recuperar el territorio perdido como amenaza veladamente Trump? Cuando se escucha a los expertos, la respuesta es clara y tajante. A finales del año pasado, el propio presidente ucraniano Zelensky afirmaba: no podemos renunciar a nuestros territorios, la constitución ucraniana nos prohíbe hacerlo, pero de facto esos territorios ahora están controlados por los rusos y no tenemos fuerzas para recuperarlos. Solo podemos contar con la presión diplomática de la comunidad internacional si es que queremos obligar a Putin a sentarse en una mesa de negociaciones. Otro que conoce bien la guerra de Ucrania por dentro es Valery Zaluzny. Acordaos, por algo fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y este lo ha dicho en mayo pasado sin ningún adorno. No soñemos con recuperar las fronteras de 1991 a punta de bayoneta, salvo que haya un salto tecnológico que cambie por completo la correlación de fuerzas. Rand, por ejemplo, el Centro de Estudios de Estados Unidos, concluye que las posibilidades de que Ucrania logre desalojar por completo a las fuerzas rusas dependen de una combinación de factores estratégicos, industriales y políticos que, así tomados en bloque, hacen que la opción sea teóricamente posible,
pero materialmente muy improbable. En el plano militar, una expulsión total exigiría no solo fuerzas ucranianas bien entrenadas y bien mandadas, sino un suministro sostenido e industrializado de armamento. ¿De qué? Munición en volumen, misiles de precisión, superioridad aérea y defensas en profundidad, que solo se garantizaría con una implicación occidental continuada y que no se viera afectada por los altibajos electorales. A esto se le añadiría la dimensión temporal y la propia resistencia de los rusos. El Instituto para el Estudio de la Guerra recuerda que Rusia mantiene una magnífica capacidad de movilización y de reservas, y que eso le permite sostener un conflicto por desgaste. Aunque Rusia sufriera retrocesos aquí y allá en el frente, se podría reagrupar, endurecer la represión interna, porque habría protestas, pero prolongar la lucha hasta que la presión aliada decayera. El análisis del CSIS añade otra capa de cautela al debate sobre si Ucrania puede desalojar o no a Rusia. Según este centro, el problema no es solo la falta de armamento suficiente, sino la estrategia misma con la que se ha empleado. Ucrania, en su empeño de recuperar la iniciativa con las ofensivas de 2023 y 2024, tardó mucho al parecer en construir defensas en profundidad comparables a la llamada línea Surovikin rusa, ya sabéis, esa red escalonada de trincheras, campos de minas y dientes de dragón. Y esa demora encareció el coste de mantener el frente, limitó el margen de maniobra de Kiev y le da una situación no de ventaja. Así que les recomiendo a los ucranianos que antes de pasar a la ofensiva fijen bien su posición en el suelo, lo que implica pasar de ofensivas costosas a un enfoque de fortificación inteligente, de industrialización acelerada y seguir con los ataques quirúrgicos a eso que le hace daño a Rusia. Pero para todo esto hace falta un compromiso político de los europeos, que es difícil de construir para ellos. Fijaos si no en los comentarios humillantes que Trump dedicó a los líderes de la Unión. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? Y es que si no hay intención real de apretarle el tornillo económico a Moscú, si no se aplican las sanciones masivas, si no se golpea allí donde la economía rusa es débil, ¿para qué narices sirven estas exhibiciones en forma de paquetes de sanciones? Pues de muy poquito. Y ya no os estoy hablando de los aranceles a China y a Rusia que pide Trump, sino de un clásico de este canal, de que cierren la puerta trasera y eviten la reexportación de productos europeos a Rusia, o de productos rusos a Europa. Que este es el punto flaquísimo europeo, el mantener un compromiso político sostenido y creíble. Pero imaginemos que todo esto se consigue, que los europeos en su persecución implacable y constante de la justicia no se conforman con expulsar a los rusos de Eurovisión y van con todo para ahogar la economía rusa, aunque esto produzca desempleo y recesión en Europa. ¿Cómo reaccionaría Rusia si Ucrania empieza a recuperar territorio a gran escala? Pues creo que la hipótesis que todos tenemos en la cabeza es la que es, y no hay misterio. Moscú escalaría, y escalaría porque puede. Cada vez que recibe presión responde con más bombardeos, con movilizaciones parciales y con amenazas nucleares. No porque pretenda pulsar el botón, sino porque su doctrina de disuasión está diseñada para acongojar a Occidente y hacerla retirarse. Tengamos en cuenta que si las tropas rusas retrocedieran, Putin debería vender la situación como una amenaza existencial para Rusia, porque la amenaza existencial sería para él mismo. Ahora que sabemos que quiere vivir para siempre cambiándose los órganos, está claro que algo tendría que hacer. Y siempre he dicho en el canal que perder alguna provincia, especialmente Zaporilla y Jersón, yo creo que no le sería a Putin tan insufrible como perder el Donbass o parte del Donbass y sobre todo Crimea. Porque esta es la gran línea roja que podría traer las bombas nucleares tácticas a escena. Y otra cosa es que se atrevieran a usarlas. Pero yo tiendo a pensar que sí, que las usarían. En conclusión, Trump ha puesto el listón en el cielo. Recuperar todo. Idea ambiciosa, que podría parecer útil como presión política para Putin si es que fuera sincera, pero que hoy sigue siendo improbable sin un salto cualitativo enorme en el apoyo occidental que dependería, para qué engañarnos también, de lo que hicieran Estados Unidos. Lo que sí logra esta declaración es poner a Europa y a la OTAN a pensar en aclararse. ¿Estamos dispuestos a sostener el esfuerzo durante años, a industrializar la defensa ucraniana y la nuestra, a pagar el coste económico y político de doblegar a Rusia?
o admitirán que la salida realista al final es, bueno, vamos a seguir como estamos, a ver si llegamos a la diplomacia. Porque ¿tú qué crees? ¿Que Europa aceptaría una economía de guerra para sostener un plan tan ambicioso? ¿Podríamos industrializar Ucrania, su defensa, lo bastante rápido como para dejar de depender de los Estados Unidos? Y si Rusia resiste, ¿aceptarían los europeos un alto el fuego que no devolviera todas las fronteras de 1991? Os leo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y revienta el botón de like, que yo busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto. Porque tengo que ir a generar PIB, ¿qué os creíais?